Bien, amigas y amigos, una vez más el Ecuador entrará en el tráfago electoral dentro de poco. Ya se iniciará el periodo para inscribir candidatos a alcalde, a prefecto y las pluripersonales para concejales. Al Código de la Democracia, voy a hablar con un experto en la materia que es Luigi García. Luigi, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho por aceptar la invitación. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Marcelo? Mucho gusto en conocerlo, una persona de su amplia trayectoria que ha sido miembro del Congreso Nacional y ha sido un ejemplo para una generación de jóvenes empoderados de la política y quiero agradecerle por el espacio. Gracias por sus palabras Es- generosas, Luigi. Verá, no me explico, y el Ecuador tampoco, el Ecuador consciente, el Ecuador políticamente maduro, no sé cuánto sea de la República, no sometió a una reforma profunda para eliminar, para empezar, el vicioso y tramposo código de la democracia. ¿Por qué? Porque ese código permite la proliferación de un montón de tiendas políticos sin representatividad, sin legitimidad. Hace poco hubo caso de las elecciones primarias y una vez más puede pasarle al Ecuador que con el 20% apenas, uno de cada cinco, puedan ser escogidos alcaldes y prefectos. Hablemos de eso primero antes de entrar a los métodos de reparto de escaños. bueno, como sabrá don Marcelo, el Código de la Constitución prohíbe cambios en el Código de la Democracia un año antes del año de las elecciones. Por un cálculo de tiempo, el presidente Lasso asumió en mayo, entonces no se pudo hacer para esta elección por un tema de normativa jurídica un cambio para el Código de la Democracia porque estamos el año anterior. Hay que recordar que la Constitución no dice un año a partir de la fecha de las elecciones, sino un año antes del año electoral. El año electoral es 2023, entonces cualquier cambio que debía hacerse en el Código de la Democracia debió haberse hecho durante el transcurso del año 2021. Pero permítame disentir con usted. El presidente Lasso se hizo cargo del poder el 25-26 de mayo del año pasado. Sí, Tenía tiempo suficiente exactamente. para preguntarle al pueblo ecuatoriano vía referendo o vía consulta popular sobre el cambio, eliminación o modificación de ese código. Eso se puede hacer en menos de los 7, 8 meses que tenía. Lo que usted dice es totalmente factible. Tenemos que también entender que en política hay que asumir costos políticos y por la situación de ingobernabilidad que vive el país, por lo que usted menciona de toda esta suerte de movimientos oportunistas que con el nuevo método han logrado la asignación de un escaño, un curul, como se quiera llamar, a una participación dentro de la Asamblea, el costo político ha pesado en la decisión de lanzar la consulta popular y la muerte cruzada, lógicamente, ¿no? Bueno, en todo caso, las cosas están dadas. Hablar de este momento de lo que estamos planteando es un poco perder el tiempo. Quien lo perdió, me refiero al tiempo, es el presidente Lasso, no los ecuatorianos, no los votantes, no la democracia. Pero bueno, vamos adelante. Luigi, en la experiencia que tengo, que es alguna, el Ecuador ha tenido aproximadamente en su trayectoria del siglo XX, lo que va del XXI, 5 métodos de reparto de escaños, de curules, de sillas en las elecciones pluripersonales. Dos preponderantes. El uno es el método de Hunt y el otro es el método Webster. Vamos a centrar nuestra conversación en estos dos métodos. ¿Le parece bien? Sí, una aclaración, Marcelo, el método de Webster, más conocido como método de Webster, su nombre correcto es el método de Saint-Leu, sino que se conoce en América Latina en la mayoría como el método de Webster, pero Bueno, el nombre del método científico es el método Saint-Leu. no me aclara nada a usted, le agradezco de todas maneras haberlo señalado, pero lo conocemos como método Webster, que está sustituyendo al método de Hunt. ¿En qué consistía? Exactamente. Por favor.
A ver, el método de Hunt, a ver, primero tenemos que entender que todo sistema electoral es un proceso matemático para la asignación de escaños o curules, ¿no? Entonces, el método de Hunt, que es el método que teníamos anteriormente, es un método que divide el total de las elecciones, porque como usted sabe, estos métodos funcionan en plancha, ya no en el método unitario, para números sucesivos. Es decir, suponiendo que sean 4 las dignidades a escogerse, se divide la votación total de la plancha para el primero o sea, en cantidad íntegra. Ese se divide para 1. El segundo se divide para 2, el tercero para 3 y el cuarto para 4. En el método de Webster cambia el margen estadístico del cálculo, ¿no? El procedimiento matemático, y se divide para números impares. Entonces se divide el primero para 1, el segundo para 3, el tercero para 5 y el cuarto para 7, y así sucesivamente en números impares dependiendo del número de escaños, 9, 11, 13, 15, dependiendo del número de escaños de cada circunscripción. A ver, Luis, está bien explicado desde el punto de vista técnico y aritmético, está muy bien explicado. Pero la gente, si oye eso, la gente dice, bueno, no va a entender. ¿Y qué conmigo? ¿Qué con el votante? ¿Qué es lo que me cambia? Yo, por ejemplo, puede decir un votante, prefiero de una lista de candidatos a concejales, escoger unos y no otros, los que me gustan, los que conozco, no los que me disgustan. ¿Qué pasa con eso? Con la normativa actual no se puede porque los dos métodos son para contabilizar escaños en plancha. Entonces usted tiene que votar por una plancha y de ahí el método estadístico es el que va a asignar los curules. Esto es peligroso, o sea, no existe un método de estos dos que sea totalmente efectivo. Los dos tienen sus riesgos. El método de Hunt favorece a los partidos más fuertes, más consolidados, limitando la participación de las minorías en política activa. Y el método de Webster lo que hace es, con el sistema estadístico, hacer que las minorías tengan una mayor probabilidad de acceder a un curul. Pero esto se puede prestar para una situación como la que vive el país de ingobernabilidad, porque partidos, movimientos, politiqueros y demás oportunistas en el campo que tenemos en la política en el Ecuador que sobran, pueden acceder a un curul sin tener un respaldo político suficiente y desde ese curul poder sacar beneficios para su peculio personal, como ya hemos visto, ¿no? La oferta de compra de votos, etcétera, 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 en la Asamblea Nacional. Ese es el problema del método de Webster. Y el problema del método de Hunt es que al ser un método que favorece a las mayorías, en un partido absolutista como fue el de Alianza País, le entrega un control total de los escaños y curules al partido de mayoría, propiciando también una suerte de dictadura democrática, que es lo que vivimos 10 años en el país, ¿no? Bueno, vamos a la práctica, vamos al terreno objetivo y a la realidad ecuatoriana. Mi opinión personal, respetando la suya o la de otras personas, es que en el Ecuador la democracia no es el gobierno de una mayoría, no es el gobierno de las mayorías como manda la democracia y uno la concibe. Es un grupo de minorías, ¿no es cierto?, que imponen su voluntad, sea cualitativamente con el grito, la amenaza, la movilización, el chantaje, o con una suma aritmética cuantitativa de unámonos entre minorías para tumbar abajo la voluntad mayoritaria. Esa es la realidad ecuatoriana, Luigi. Sí, es un riesgo para la democracia. Todo sistema que sea en plancha es un riesgo para el ejercicio total de la democracia. Recuerde usted que la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en el sentido más puro de su idealismo de los griegos, ¿no? Entonces, al usar esta suerte de métodos restrictivos, porque es una restricción imponerle a una persona que tenga que votar por todo el equipo de una plancha en vez de por el candidato de su simpatía o con el cual se siente identificado con el proyecto político, es una restricción a la democracia. Yo lo considero de esa forma. Bueno, en todo caso, en la propia Constitución, en el caso de métodos que favorecen a partidos mayoritarios y fuertes, tiene mecanismos de control social, tanto en el propio sistema electoral, cuanto en los sistemas, evidentemente, de la institucionalidad democrática, inclusive de los sistemas jurisdiccionales.
De tal manera, déjame poner un ejemplo. Habría sido extraordinariamente conveniente para el Ecuador el triunfo mayoritario y aplastante de Rafael Correa en el año 2007-2008, si es que este gobernante y su partido y su gente hubieran procedido exactamente como ofrecieron. Al año y medio, 2 años, estaban ya corruptos. Entonces, no es culpa del método, no es culpa de la preponderancia de una mayoría, es culpa de quienes ejercen y protagonizan la democracia, que generalmente son demagogos y que son lábiles, proclives a la corrupción, Luigi García. Exactamente, ese es uno de los desafíos que tenemos la juventud política, de exterminar estas malas prácticas que se han venido dando y que se han vuelto un común denominador, no solamente en los partidos de izquierda, en los de centro, sino también en los de derecha. Esto pasa por también un tema cultural. El cambio de la malla educativa, a mi punto de ver, el cambio de la malla educativa, el pensum educativo del Ecuador, eliminando civismo, valores, ética y moral, es uno de los grandes causantes de la degeneración de la sociedad en este siglo. Exactamente es como usted dice y coincido, Luigi García. Desde hace más de medio siglo, son 60 años, cuando el sistema educativo, no solamente estatal público, sino también en buena parte el privado, sustituyó la educación en valores, la formación ética y moral, por una inculcación revolucionaria, socialista y marxista, que es lo que los niños subliminalmente o abiertamente, los jóvenes, adolescentes, universitarios, que es lo que escuchan desde que nacen hasta que mueren. Eso es lamentable y coincido con usted. Es un problema de educación fundamentalmente, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Probablemente nos tome generaciones, Luigi. Yo lo veo como un adoctrinamiento sistemático izquierdoso, por decirlo así. Adoctrinan con los libros de texto a los estudiantes a tener ideas izquierdistas, que no está malo el bienestar social, no está malo el bienestar común. Yo creo que una de las cosas importantes, en teoría, es el suma causa y el régimen del buen vivir. Lastimosamente, en este país, la redacción de la norma y la aplicación siempre difieren astronómicamente. No, coincido con usted. Es exactamente como acaba usted de decirnos. El problema es un problema de carácter psicológico, inclusive. A ver, el mundo, la sociedad humana, tiene el testimonio, la comprobación de los fracasos rotundos del socialismo. Ya no hay Unión Soviética. La China de Mao fue botada al tacho de basura. Ya no hay el muro en Alemania comunista. Ya no hay los países del este, no hay Yugoslavia. Ya no hay Albania, ya no hay Polonia, no hay Hungría, ya no hay. Cuba es un país que se muere de hambre. Nicaragua es una dictadura realmente maloliente. Venezuela es un fracaso. Eso tiene el mundo ante los ojos. Lo ha podido vivir como testimonio. Sin embargo, el canto y la utopía marxista sigue siendo una oferta de paraíso. Y la gente se inclina a irse con los paraísos como se inclina con una fe religiosa, Luigi. Yo considero que una utopía es perseguir lo inalcanzable y la venden ciertos partidos políticos como que fuera alcanzable. Hemos visto gobiernos como Venezuela, como el gobierno del propio presidente Correa, que enfocaron su política a una política social agresiva, ganando popularidad y aceptación entre los votantes, pero dejando en acefalía las arcas del Estado y comprometiendo los recursos venideros para pagar deuda. Y eso es lo que tiene al país asfixiado. Para poder implementar un proyecto social de gran envergadura, como lo utilizan los países nórdicos, que tienen un socialismo de derecha prácticamente aplicado, o sea, una derecha con función social, se necesita tener los recursos y la capacidad, sumado a la honestidad y probidad de los administradores del Estado. Porque si eso no existe, todo va a seguir quedando en teoría en el país.
Mire, Marcelo, yo soy un montubio que vive en Quito, tengo 10 años de trayectoria política, soy ingeniero agrícola, soy un ferviente creyente de que la transformación del agro y de las materias primas es lo que puede sacar adelante el país. Lastimosamente, los últimos ministros de Agricultura han hecho omisión de las necesidades del agro ecuatoriano, porque se ha visto omisión. Yo no tengo tapujos de decir lo que la señora Tangi Vera, el señor Pedro Álava omitieron potenciar el agro. Esperemos que con el nuevo ministro, que yo creo que todavía es muy pronto para juzgarlo, exista un cambio sustancial, pero estamos viendo que la línea no está cambiando lo suficiente como para poder hacer un cambio proactivo en la agricultura y en el Producto Interno Bruto del Ecuador, con miras a industrializar la materia prima para tener una mayor ganancia. Comparto con usted de nuevo. Este país es agrícola fundamentalmente, no es un país secundario. La industria aquí sigue siendo incipiente, relativamente pequeña e incipiente. El comercio de alguna manera nos defiende, pero la agricultura, que es la base fundamental de nuestra economía, de nuestra producción, ¿sí? La vocación del Ecuador como territorio, como tierra, eso está abandonado. Yo puedo hacer una apuesta que ni Luigi García, ni Marcelo Dotti aceptaríamos la cartera de Agricultura a sabiendas de que el presidente de la República, en este caso Lazo, apenas firmó el presupuesto con una asignación mísera de 60 millones de dólares, cuando la necesidad para el agro son 400 millones de dólares a cada trimestre, Luigi. Sí, son aproximadamente son 1.500 millones de dólares al año para mantener la agricultura, para potenciarla. Nosotros hemos estimado con un grupo de amigos que necesitan más de 2.500 millones de dólares inyectar al año al agro ecuatoriano para poder ser competitivo. El problema de Ecuador en agricultura, a mi apreciación, es nosotros tenemos las tierras, tenemos el clima, tenemos todo para producir, tenemos las mejores variedades. El problema es que el manejo técnico de los cultivos no tiene un seguimiento por parte del Estado. Por ejemplo, lo que se veía en el gobierno de Rafael Correa, disculpe que lo mencione, yo no me gusta mencionar a este sujeto, pero se veía que se entregaban kits a los agricultores y les decían, aquí está su kit, siembra y salga adelante. Y eso no es así. El agricultor tiene que tener el seguimiento para que esa transferencia de tecnología, que es el kit, que es el riego, que es la maquinaria, sea aprovechada con un seguimiento desde el ministerio y con una política de implementación de seguros, porque la agricultura es el negocio más riesgoso del mundo. Nadie puede controlar el factor climático y la única manera de precautelar la inversión del agricultor y la inversión del banco que le genera el crédito al agricultor es asegurando tanto los animales como los cultivos. Desde mi punto de vista, esa sería la solución a las pérdidas de cosechas y a la pérdida de competitividad. Primero, potenciar la tecnología, hacer un seguimiento y asegurar los cultivos y los animales. Usted acaba de expresar otra verdad, seguimiento, acompañamiento constante. El asunto no es toma la semilla, siembra y nos vemos cuando coseches, ¿sí? O cuando mueras. No, esa no es la solución. Pero el seguimiento demanda y exige financiamiento, partidas presupuestarias, como le vuelvo a decir, con 60 millones de dólares al año, el apoyo al agro es una tomadura del pelo con el gobierno actual. Bueno, terminemos esto porque con la asamblea, Marcelo, es un tema, la asamblea tuvo en sus manos el proyecto de ley de inversiones, es un no tema lo aprobó. político, es un tema económico. Terminemos esto porque vamos a ponernos de acuerdo hasta mañana y todo el año. Vamos con el método Webster de reparto de escaños, que es para eso que le invité. Listo. El método Webster, como le explicaba, se divide para números impares. Lo que permite es que las minorías alcancen participación en escaños. Quiero aclarar que no es que el método Webster implica que todos los candidatos sean de minoría. Se ha demostrado en el ejercicio electoral que aproximadamente por cada 4 candidatos fuertes entra uno de minoría. Entonces, lo que hace es ampliar el abanico para que más organizaciones políticas puedan acceder. El problema del Ecuador es que tenemos cerca de 60 organizaciones políticas y no hay cama para tanta gente. El otro tema que veo peligroso, estamos hablando de riesgos, es que en general hoy no van a las listas
de candidatos pluripersonales, los mejores, los más calificados, los profesionales, los honestos. Va a hacer cabeza el primero o la primera o la segunda, ¿no es cierto?, que ponen la plata, que ponen el dinero y financian al movimiento. Ese es el problema. Entonces, si esto subsiste, si no hay algún arreglo con Héctor Webster o de Hond o cualquiera otro, si no hay un arreglo y urgente al hecho de que las candidaturas y la política y la democracia no puede ser objeto de compraventa, no ganaremos nada, Luigi. El cambio tiene que ser estructural a los niveles más profundos del Estado, desde las juntas parroquiales, no solamente en la asamblea, no solamente en las alcaldías, no solamente en las prefecturas. Yo creo que cuando se haga una ley lo suficientemente fuerte y punitiva que permita castigar a personas que actúan utilizando la democracia como su prostituta, discúlpeme la palabra, no sé si la puedo usar en este programa, pero eso es lo que hacen, prostituir la democracia, no va a cambiar nada. Necesitamos escuelas de liderazgo para políticos jóvenes que vengan a cambiar este paradigma, inculcar a los politólogos y a las personas que no somos politólogos, pero tenemos una pasión por la política, capacitarlos y también inculcarles valores, porque eso es lo que se ha perdido en este país, los valores. Exactamente así es. Es una sociedad aquejada de envejecimiento prematuro, de progeria. Cuando le preguntan al ecuatoriano en encuestas, las prioridades para usted, bueno, el empleo, la seguridad, los ingresos, qué sé yo, y el tema corrupción ocupa siempre el quinto o sexto lugar. Eso es un síndrome y un signo de envejecimiento de la sociedad y antes de hora. Como le dije, progeria, es decir, envejecimiento prematuro. Bueno, Luigi, quiero que usted despida esta conversación que hemos tenido con lo que a bien tenga, dado que estamos a puertas de las elecciones seccionales. Yo quiero hacer una invitación al pueblo ecuatoriano en estas elecciones, más que nada, Marcelo, a votar con responsabilidad y con conciencia y analizar el problema político de cada cantón, de cada provincia, para elegir el mejor candidato por su proyecto político, no por su perfil personal. Exigirle a los candidatos su plan de propuestas y exigirle el cumplimiento de las mismas. Si no logramos presionar a los representantes del pueblo, si el pueblo no los presiona, pues van a seguir haciendo de las suyas con las arcas del Estado ecuatoriano, y esto no puede seguir así porque va a quedar el Estado en total acefalía. Invitar a los asambleístas a que se unan para poder aprobar un nuevo proyecto de ley de inversiones que permita que vengan dineros extranjeros del extranjero, que vengan para hacer APPs, para hacer concesiones y poder generar así fuentes de trabajo, empleo adecuado y poder sacar adelante la producción nacional. Sí, son concepciones liberales que comparto con usted plenamente. Le agradezco mucho por mi invitación. Yo le agradezco a usted. Estaremos nuevamente y pronto. Gracias, Luigi García. Muchas gracias, Marcelo Dotti.